que ustedes tengan presente. Disculpen, están grabando porque también voy a tomar algunas preguntas de lo que yo hable. Por favor, les agradecería también que lo graben de paso, ¿no? Doctor, disculpe, ¿podría levantar la voz un poquito? Déjenme ajustar el volumen. Ahora escuchan mejor. ¿Aló? Recording in progress. ¿Ahora escuchan mejor? Sí, doctor. Ya. Bien, les decía, la exploración neurológica viene a ser la herramienta diagnóstica más importante a nivel de todas las neurociencias. Y ahí, a pesar de estos avances que se han dado, ¿no?, de que existen métodos de diagnósticos importantes aquí en las neurociencias, no hay ningún método que supere la cantidad de información que puede obtenerse a través de un adecuado examen físico neurológico. ¿Ya? Por lo tanto, ningún estudio puede sustituirlo o soslayarlo. Entonces es mínimo que ustedes sepan durante su carrera, ¿no?, hacia adelante, al menos detectar qué no es normal. Si no, si van a atender ustedes a hacer otras especialidades, no deben menospreciar, ¿no?, ya que ustedes de bases van a ser clínicos. Por lo tanto, ustedes deben de saber qué no es normal para poder estar atentos y derivarlo a otras especialidades, ¿no? Por lo tanto, en la medicina, la anamnesis sigue siendo fundamental para poder llegar a un diagnóstico correcto y, por lo tanto, dar el tratamiento adecuado. Tal es así que, por ejemplo, actualmente la telemedicina, tú entrevistas al paciente a distancia y mediante lo que él te cuenta, mediante la anamnesis, puedes llegar casi a un 80% o más para el diagnóstico, ¿no?, y dar el tratamiento. Entonces, los exámenes ayudan, como su nombre lo dice, ¿no? Pero el examen, la anamnesis es fundamental, lo que te cuenta el paciente es muy importante. Bien, ¿cuáles, ¿cuáles son los objetivos que se pretende establecer ahora? Primero, hay que ver en esta clase, ¿no? Primero es establecer si existe o no una lesión o una alteración funcional en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. Número uno. Segundo, si se piensa que hay una lesión, hay que señalar la topografía de esta lesión. O sea, una persona cuando hace un examen físico primero tiene que establecer si hay una alteración en el sistema nervioso y si es central o periférico. Número dos, la topografía. ¿Dónde está ubicada la lesión? ¿En qué parte del sistema nervioso está? ¿En el tallo cerebral, corteza, nervio periférico, etcétera? Y lo otro es saber cuál es la naturaleza o la etiología de la lesión. Intuir si puede ser hemorrágico, infarto, absceso, tumor. Y para esto son de ayuda las imágenes, ¿no? Las tomografías, la resonancia u otros exámenes. Bien, los antecedentes neurológicos es importante recalcar algunos datos. Generalmente entre los datos personales del paciente, la edad es importante, ¿no? Sobre todo porque existen afecciones dentro de los cuadros neurológicos que aparecen y otros que se estimen a determinadas edades, ¿no? Por ejemplo, en las epilepsias rolándicas, como dice su nombre, ¿no?, aparece entre los 14 y 17 años. Las convulsiones febriles son hasta los 6 años. De ahí que cualquier madre que entre y llegue a la consulta o a emergencia, ¿no?, con un niño de 10 años diciendo que va a convulsionar, pues es imposible, ¿no? Las convulsiones solamente se dan hasta los 6 años, ¿no? El sexo también es importante porque de acuerdo a eso puede identificar algunas enfermedades ocasionadas por afecciones genéticas, ¿no?, y que pueden ser exclusivamente por uno u otro sexo, ¿no?, dominante de un sexo o recesivo en el otro. La raza también es un dato muy importante en ciertas patologías, ¿no?, y en los padecimientos neurológicos que en este caso se pueden darse, ¿no? Por ejemplo, tenemos la radiación, que a veces es hereditaria, ¿no? Y eso usualmente hay más en la localidad en Ica, ¿no? Y está asociada más en la raza negra, y en estos casos en Ica. La residencia, el lugar de origen también es importante, así como su profesión u ocupación habitual.
en el paciente. Bien, dentro de los antecedentes personales, es importante no también ver los antecedentes desde su nacimiento, el desarrollo, el resto de su vida hasta el momento de la enfermedad que motiva la consulta. Sobre todo si es un niño, hay que ver si el parto fue normal o no, si hubo sufrimiento fetal o no, si hubo hipoxia o no, si tuvo antecedentes de encefalopatía hipóxica, ¿no? Entonces, todas esas cositas van a determinar, establecer alguna etiología dentro de su alteración neurológica que pueda presentar el paciente, ¿no? También hay que ver los antecedentes médicos sobre inmunizaciones, enfermedades previas, traumatismos, antecedentes obstétricos o quirúrgicos. Los hábitos del paciente también son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay pacientes pues, que consumen tabaco, alcohol, fármacos o drogas, ¿no? Así como también hay que ver el tipo de sustancias que consumen, la dosis, frecuencia, vía de administración y de consumo. Los hábitos nutricionales también es importante, ¿no? Porque el paciente, por ejemplo, puede ser alcohólico, ¿no? Y no alimentarse bien. Después puede acarrear con otras neuropatías periféricas o encefalopatías de Wernicke-Korsakoff. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos antecedentes, tanto con sus costumbres como sus hábitos sexuales, ¿no? Porque hay pacientes que a veces eh, son promiscuos, tienen un VIH y a veces tienen unas ciertas encefalopatías virales, ¿no? O toxoplasmas, ¿no? Los antecedentes familiares también son importantes, sobre todo cuando se sospecha de rasgos o carga genética, ¿no? De la enfermedad por la cual se está consultando. En el examen físico del sistema nervioso, eh, lo que importa mucho es la impresión general del paciente, y eso aporta una información vital desde el punto de vista neurológico, de la primera vista es lo que importa. Desde que ustedes entran a la consulta, están pasando por el pasadizo y lo ven por el pasaje, ¿no? Por el pasadizo y lo ven al paciente, ¿no? Eso cuenta. O cuando ustedes están sentados en el escritorio y entra el paciente caminando, acompañado de su familiar. Todo eso ustedes tienen que ver también dentro de la parte neurológica, ¿no? Su tono postural, su aspecto, su desenvolvimiento, su marcha, ¿no? Sus facies. Todo eso cuenta de una sola impresión y ahí ustedes se van a dar cuenta de alguna alteración neurológica que pueda estar teniendo el paciente, ¿no? Hay que recordar siempre que, como digo, el examen eh, físico de inspección se inicia desde que el paciente ingresa al consultorio o incluso antes, cuando ustedes están en el pasaje. Ahora, siempre es importante también observar si viene acompañado o no, ¿no? Y el grado de asistencia que necesite, si el paciente puede valerse por sí solo, ¿no? O si tiene alteraciones en la marcha, ¿no? Si tiene algún tipo de ataxia o algún tipo de inestabilidad en la marcha. Por ejemplo, a veces también puede el paciente presentar rigidez al caminar, ¿no? Típico de a veces de la postura parkinsoniana o temblor, tener, ¿no? Entonces, la importancia del examen neurológico para el médico general siempre va a radicar en elevar la frecuencia de los trastornos neurológicos. Siempre en las consultas médicas va a haber pacientes que te van a llegar, ya sea por cefalea, ya sea por epilepsia, por enfermedad cardiovasculares, ¿no? Ictus, etcétera. Son un montón de polineuropatías, ¿no? Adormecimiento de manos, lumbalgias, cetalgias. O sea, la consulta médica en general te va a llegar pacientitos de esos tipos, ¿no? Ahora, hay algunos pacientitos que también por su gravedad, eso puede poner en peligro la vida del paciente o comprometer su función, ¿no? Y generar altas tasas de discapacidad, generalmente en estos casos pacientes que tienen problemas o secuelas neurológicas, ¿no? Después de un derrame, ya sea hemorrágico o isquémico. Por lo tanto, toda exploración neurológica debe iniciar por la evaluación del estado de alerta y el estado mental, ya que para algunas de maniobras clínicas siempre es necesario contar con la atención y la colaboración del paciente.
Entonces, es necesario e importantísimo saber cómo se encuentra su estado mental. Y eso nos va a permitir hacer un buen examen neurológico, no. ¿Ya? Y esto también nos va a permitir, por ende, evaluar el resto de las funciones cognitivas. ¿Ya? Bien, ¿cómo hacer un examen eficiente y eficaz dentro del punto de vista para la consulta del médico general? ¿Ya? Generalmente los exámenes, cuando se llevan con el especialista, suelen durar a veces una hora, un examen neurológico no minucioso. Pero usualmente, actualmente, se está empleando un examen ya dirigido a encontrar lo que haya sospechado en la entrevista. El paciente, por ejemplo, viene, ¿no?, a la consulta médica por un problema de trastorno de la marcha. Sí, ustedes pueden examinarle groseramente otras funciones neurológicas, pero deben va dirigido a enfatizar más los exámenes físicos relacionados con trastorno de la marcha, ¿no? El paciente viene por problemas a nivel derrame facial, pueden ver sus funciones cerebrales superiores, pero también le deben de examinar más dirigido y enfatizar en lo que viene, la parálisis facial. Eso, recuerden que el paciente es el quien le indique dónde examinar, de acuerdo a la análisis y por qué viene. Así se impide solicitar exámenes auxiliares de manera racional. No necesariamente el paciente, cuando venga a la consulta, tiene que estar pidiendo tomografías o resonancias a diestra y siniestra, ¿no? Sino siempre y cuando, como el paciente te lo cuenta, o si lo ameritas, no se tiene que pedir los exámenes auxiliares, ¿no? Bien, dentro del examen general del paciente, como digo, es importante valorar el estado de conciencia, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista semiológico, se distingue eh, un aspecto de la conciencia que es cuantitativo y otro a nivel cualitativo. Entonces, dentro del punto de vista cuantitativo, eh, vamos a ver que tenemos los niveles de conciencia de vigilia, somnolencia, estupor y coma, ¿ya? En la vigilia, pues, es el nivel más alto en el paciente está despierto, como estamos nosotros. Somnolencia, cuando el paciente está con tendencia al sueño. Generalmente esto se verá en los casos de encefalopatías. Estupor, cuando hay un mayor deterioro, el paciente está dormido, pero cuando tú lo increpas, lo mueves, ¿no?, lo llamas, se despierta con estímulos vigorosos. Y coma, pues cuando el paciente no se despierta, ¿no? A pesar de que haga sus estímulos dolorosos, el paciente no apertura los ojos. Ahora, el contenido de la conciencia, eh, a nivel del aspecto cualitativo, se valora mediante la lucidez, como lo tienen ahí, confusión o delirio y obnubilación. En estado lúcido, el paciente pues está en estado de vigilia, orientado, ¿no?, de estar despierto con óptimo nivel de conciencia. En la confusión, pues hay una alteración en los contenidos de la conciencia, confusión o delirio. El paciente pues está alterado, ¿no? Está con vigilia, pero está alterado, ¿no? Tanto en la orientación como está alterado a nivel temporoespacial. No da mucha razón de eso. Y la obnubilación, pues, se caracteriza por una disminución de la atención, ¿no?, a nivel de la conciencia. Y todos estos, el aspecto de la conciencia, tanto de su aspecto cualitativo o cuantitativo, se valora a nivel de la escala de coma del Glasgow, como ustedes lo tienen ahí. Esto es sacado de su argento, ¿no? Y tiene para una respuesta motora, respuesta verbal y la apertura de los ojos, que si es espontánea, ante la orden, ante el estímulo doloroso o ante la apertura ocular. Entre la escala de coma de rasgo, que es la más característica porque tenemos otras escalas, se valora el nivel de conciencia del paciente. Bien, una vez que has valorado el nivel de conciencia, el paciente está con una conciencia adecuada, pues evalúa las fases del paciente, ¿no? Muchas veces el paciente tiene algunas fases características que lleva a la consulta. La fase parkinsoniana, que se caracteriza por su inexpresividad, ¿no? El paciente no gesticula nada.
¿no? Y esto se debe por la rigidez que el paciente presenta, ¿no? Es carente de mímica, mirada fija, o también presenta el paciente de repente alguna osteomialgia en el hipertiroidismo, o también presenta algunas fases de la miastenia gravis. A veces también el paciente viene con parálisis facial, o viene también con un enostalmo y una miosis, ¿no? Que dentro del síndrome de Claude-Bernard-Gordon, ¿no? Ahora, también pueden darse algunas patologías dentro del síndrome cerebral o dentro de las distrofias musculares, ¿no? O dentro de las hemorragias cerebrales. Por eso es importante evaluar las fases. La actitud también es importante valorar, ¿no? Valorar si está de pie, sentado o acostado, una actitud indiferente o te presta atención, ¿no? Porque a veces en los síndromes meningios el paciente presenta rigidez de nuca, ¿no? Hay opístotos, ¿no? El cuadro de tétanos, ¿no? Hay hemiplejías o paraplejías, los cuadros de accidente cerebrovascular. O también hay temas de rigidez o temblor en el Parkinson. O también posturas de actitud antálgicas en alguna situación. Bien, en la marcha también es importante valorarlo, ¿no? Porque en la marcha participan el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, sistema musculoesquelético y sistema articular. Por lo tanto, es importante valorar, ya que alguna de esas alteraciones puede dar una alteración en la marcha, ¿no? Ya que hay tipos característicos de marcha también, ¿no? Como la marcha en Stepage, marcha diabética, y lo vamos a ver más adelante, una marcha en estrella, dependiendo el nivel en el cual esté dañado, ¿no? El nivel anatómico en el cual esté dañado, pues puede producir una u otra marcha. Bien, evaluando ya el nivel de conciencia, el estado de conciencia del paciente, ¿no? Y evaluando también su fase, su actitud, su marcha dentro de la consulta, cuando llega, ¿no? Cuando llega a la consulta, el paciente ustedes tienen que ver, ¿no? De frente nomás, entrando te saluda, tú ya vas viendo su nivel de conciencia, su fase, su actitud y su marcha. Ahí prácticamente, a grosso modo, te forma una idea de cómo está el paciente, ¿ya? Entonces, pasas a evaluar los pares craneales. Dependiendo de algunas escuelas, algunos colegios de neurología tienen determinados patrones u órdenes de examen físico. Se recomienda que ustedes lleven una secuencia ordenada y háganlo y le repitan esa secuencia para que ustedes se automaticen, de tal manera de que puedan recordar más fácil el examen físico de esa manera, ¿no? Entonces, se examina pues los, los pares craneales, ¿no? Para examinar los pares craneales, pues el médico necesita de esos materiales que ustedes ven, ¿no? Para poder realizar los diferentes exámenes de pares craneales, ¿no? Un ratito que lo voy a chequear aquí. Bien. Hay algunos procedimientos que se hacen para la exploración neurológica en los pacientes, ¿no? Usualmente, los pares craneales de forma rutinaria se exploran generalmente del 2 al 12. El olfatorio y el gustativo no se suelen explorar usualmente, ¿no? Pero a no ser que exista alguna alteración, se deben de explorar, ¿ya? Este, Para la sensibilidad propioceptiva y función cerebelosa siempre se realizan pruebas para cada uno de los siguientes, para movimientos alternantes, rítmicos rápidos. Eso lo vamos a ver más adelante, exactitud de movimientos o en el equilibrio, ¿no? Haciendo de la prueba de Romberg o de la marcha y marcha en tándem.
Para la función sensitiva, los reflejos luminosos profundos también se deben de explorar. La función sensitiva, explorar el dolor, el tacto superficial, ¿no? Y los reflejos luminosos profundos, ¿no? Se exploran todos los reflejos, ¿no? Tanto el reflejo visitante, occipital, rotuliano, como la quine, ¿no? Bien, aquí no se ve bien, yo le voy a pasar a dispositivos. Este es un resumen más o menos de lo que se debe de hacer en los pares craneales. Eh, Vamos a hablar de aquí uno por uno. Bien, en cuanto al nervio olfatorio, el primer par craneal, como les digo, no se realiza su examen de rutina, ¿no? Generalmente la mayoría de los trastornos de los acciones son provocados por problemas o patologías a nivel de la nariz o las zonas paranasales, ¿no? Generalmente son trastornos que se ven por causas locales, ¿no? Tabaquismo, rinitis, rhinosinusitis, o sinusitis, ¿no? Infecciones recientes de las vías respiratorias altas, como infecciones virales, ¿no? Eh, entre otras, ¿no? A veces también las alteraciones por partes locales se deben a la edad avanzada, ¿no? O el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? O ilícitas tipo cocaína, por ejemplo. Generalmente estos vienen a ser alteraciones locales, no son de origen central, ya como causa de tipo nervioso, por si acaso. Entonces, las únicas problemas de origen central aquí vienen a ser por fracturas en la lámina cribosa de los móviles. Claro, tienes un paciente con accidente de tránsito que te llama al neurólogo para que le haga una interconsulta porque el paciente tiene anosmia, entonces es lógico que es más que probable que el paciente haya tenido una fractura de la cribosa y por lo tanto se haya lastimado, seccionado el bulbo olfatorio y el paciente tiene su anosmia. O también hay traumatismo craneales a veces, o secuelas quirúrgicas a veces. Vas a operar a un paciente con problemas de este, macroadenoma hipofisario, pues sí, la única manera es entrar por la nariz, y a veces puedes fracturar la cribosa y pues puedes dejar como secuelas quirúrgicas una anosmia. Ahora, los tumores primarios como meningioma, metástasis o adenomas hipofisarios también pueden ser causas, ¿no? A nivel central, ¿no? de anosmia, pero son más raros. ¿Cómo se explora usualmente? El paciente siempre se debe explorar cada fosa nasal por separado. Lo único nomás que el paciente se lo hace que cierre el ojo. Cierra los ojos, ¿no? Y debe permanecer mantener los ojos cerrados. Se ocluye una fosa nasal y se lo hace que olfatee. ¿Y qué sustancias se tiene que hacer olfatear? Pues chocolate, café, jabón, esencia de vainilla, perfumes, ¿no? Tabaco, frutas, generalmente frutas cítricas, ¿no? Pero no, el paciente tiene que identificar el olor a cada lado, ¿no? No deben usar nunca olores irritantes, ¿ya? Porque eso estimula el quinto par craneal. Siempre usar lo más común, ¿no? Y lo que conozca el paciente. Pueden usar de repente jabón, café, que es lo que más conoce el paciente, chocolate, ¿no? O esencia de vainilla. Pero nunca usar, uno, olores que el paciente no conozca, o dos, irritantes. Olores irritantes porque eso estimula el quinto par craneal. ¿Ok? El paciente respira profundamente, inhala 3 a 4 veces y debe, pues, primero contestar si huele o no, si el olor es agradable o desagradable, y, y por último identificar, si identifica o no. ¿No? Y luego, pues, pasar en el otro olfato. ¿Qué alteraciones se produce? Pues, puede ser una anosmia, la anosmia pérdida de la glucosa olfativa, hiposmia, reducción de la glucosa olfativa, o hiperosmia, aumento de la glucosa olfativa, generalmente. Ahora, eso es dentro de las anomalías cuantitativas. Dentro de las anomalías cualitativas tenemos una parosmia, o también la fantosmia, o también las otras que vienen a ser las cacosmias también, generalmente cuando percibe olores desagradables fétidos, ¿no? Ahora, a veces también puede darse alucinaciones olfativas, sí, se puede dar alucinaciones olfativas, pero estas son siempre de origen central, a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Y estos son originadas por la misma persona y no hay un estímulo externo que lo produzca, ¿no? ¿Ya? Y esto puede darse a veces en las crisis epilépticas de inicio focal, ¿no? Ese es
como origen a nivel del lóbulo temporal, por ejemplo, ¿no? O también puede darse en algunas enfermedades psiquiátricas. El paciente cree haber olido algo y no, pues, no hay ese estímulo doloroso, ¿no? También puede darse una agnosia olfativa, donde hay una imposibilidad de identificar y nombrar una fragancia percibida, ¿no? Y esto puede darse dentro de síndrome de Korsakoff en los pacientes con alcoholismo, ¿no? Bien, el nervio óptico, el segundo par craneal, ¿no? Bien, para explorar el nervio óptico, ¿no? Se debe realizarse, primero se exploran, su exploración comprende, uno, la agudeza visual, como ustedes están viendo ahí con la cartilla de Snell, ¿no? Para visión cercana y lejana, la visión cromática y la campimetría, y la oftalmoscopia, ¿no? O el examen de fondo de ojo, dependiendo las circunstancias, ¿no? Y siempre se realiza por cada ojo por separado. Entonces, la agudeza visual se valora en las pruebas específicas para la visión de lejos, la tabla de Snell. Por ejemplo, acá tiene la tabla de Snell con letras para los pacientes que saben leer y para los pacientes que no saben leer, ¿no? Ya sea con círculos o con la letra para arriba o para abajo, para que identifique si la letra está arriba o abajo, derecha o izquierda. ¿Ya? Ahora, ese generalmente es para la visión de lejos, a 6 metros, ¿no? Ahora, para la visión de cerca, a 30 centímetros, ¿no? Se, este, se usa la cartilla de Geiger, ¿no? Y la carta de Rosenbaum. Esa es para visión cercana. ¿Qué son estos? A su izquierda tiene la cartilla de Geiger, ¿no? Y a su derecha la carta de Rosenbaum, con números y letras. Esa se emplea para la visión cercana a 30 centímetros, ¿no? Ahora, si el paciente no sabe leer, pues, la cartilla de Rosenbaum le puede ayudar, ¿no? O si es ignorante o iletrado, perdón. Ahora, el médico general va a obtener una visión, una valoración global de esta agudeza visual, ¿no? Ahora, si no tiene ni la cartilla de Snell ni la cartilla de Rosenbaum, la otra manera es que pues, le cuente los dedos de la agudeza visual, ¿no? Ahora, ¿qué alteraciones podemos encontrar acá? Pues, ambliopía, ¿no? Que es la disminución de la agudeza visual en un ojo. Y pues, puede decir lo que durante la infancia se llama ojo vago o perezoso, y que puede dar vicios de refracción como miopías, cataratas o alteraciones en la retina como la retinitis pigmentaria. Otras alteraciones, la amaurosis, que es la ceguera o pérdida de visión, que puede estar originada por lesión al nervio óptico. Y aquí pues, pueden tener causas vasculares, metabólicas, traumáticas, neoplásicas, degenerativas, infecciosas, un montón de cosas. Otro tema también, la instalación que podemos ver aquí, se llama la amaurosis fugaz, que es una pérdida visual de un ojo, pero es transitoria y es unilateral. Y esto pues, se debe pues, a un accidente isquémico transitorio, ¿no? Un trombo, un émbolo, que impacta en la arteria oftálmica, ¿no? Y esto se debe a que existe una enfermedad carotidia, una placa carotidia, ¿no? Que desprende un émbolo y que impacta en la arteria oftálmica y le produce una pérdida de la visión, ¿no? Transitoria. Esto puede darse en adultos mayores y suele preceder a un ictus o un ataque cerebrovascular. Ahora, bien, entonces ya hemos visto a nivel del nervio óptico, se explora la agudeza visual. Ahora, una vez que ya explora la agudeza visual, tiene que ver la visión cromática. Y la visión cromática se hace una visión, el examen de la visión de los colores, ¿no? Y para hacer la visión cromática, pues se emplea el test de Ishihara, que es el que lo tienen a la izquierda, que es una cartilla donde el paciente debe de ver los números. Si cualquier alteración de los números, pues puede haber un problema en la percepción de los colores. Una forma, si no tienes el test de Ishihara, otra forma sencilla de evaluar es mostrarle al paciente
objetos de colores primarios, azul, amarillo, verde, rojo, y se evalúa siempre cada ojo por separado. El paciente tiene que taparse el ojo contralateral para ver. Bien, ¿cuáles son las alteraciones que se producen acá? Pues la discromatopsia, donde hay una alteración de la visión de los colores. Ahora, cuando el paciente no ve, solamente ve color, no ve los colores, solamente ve blanco y negro, se llama acromatopsia. Eh, y la metacromatopsia es cuando los objetos se ven de color diferente al real. Te menciona otro color que no es el real. Bien, seguidamente de ver la agudeza visual y de ver la visión cromática, debe de explorar los campos visuales en el paciente, ¿no? Y una prueba sencilla para explorar, un modo sencillo para explorar los campos visuales es el que tienen a su izquierda, a su derecha. El médico se tapa un ojo y el paciente se tapa el ojo contralateral, de tal manera que frente a frente sean semejantes, como si estuviese una imagen en espejo. Este, y el paciente y el médico pues va explorando los campos visuales, ¿no? Ya sea con el dedo o ya sea con lapicero. Siempre tiene que colocarse el médico como el paciente a un lado, a 1 metro de distancia, ¿ya? Entonces el médico mueve su dedo o un lápiz desde el exterior hacia el interior, ¿no? A lo largo de los ejes principales del campo visual, ¿no? Por ejemplo, para el ojo izquierdo, haces 4 campos: superior, inferior, temporal, nasal, ¿no? Y la misma para el ojo derecho. Entonces, debe de explorar esos cuatro campos, ¿no? Y el paciente deberá indicar cuándo ve y cuándo deje de ver su dedo o el lápiz, depende del objeto que le esté mostrando. Y debe explorarse separadamente los 4 cuadrantes de ambos ojos. Entonces, de esta manera se puede ver si existe alguna alteración campimétrica, ¿no? Aquí les digo, esa es otra manera, por ejemplo, de explorar los campos visuales, ¿no? Y según esto, pues podemos tener, ¿no?, la presencia, pues, ¿no?, de emenopsias, ¿no? Emenopsias, cuando el defecto compromete la mitad del campo visual, ¿no?, que pueden ser emenopsias homónimas o heterónimas, dependiendo de las lesiones. A su vez, también podemos tener cuadrantopsias, ¿no?, o ceguera o amaurosis homolateral, como la que indica acá, ¿no? Esta es una figura sacada de la Argentina. Ustedes pueden ver, ¿no?, lo característico, ¿no?, en las lesiones que se producen. De esta manera se puede evaluar en donde existe una alteración según el campo visual alterado. Bien, luego eh, ya se evalúa el campo visual, se evalúa la visión la visión cromática, ¿no? El tercer paso hay que evaluar es los campos, ¿no? Los campos visuales, como comentaron, ¿no? Se exploran los campos visuales de esa manera. Luego, una vez que exploran los campos visuales, deben explorar el examen del fondo de ojo. Y el examen del fondo de ojo se explora con un oftalmoscopio. Entonces, es una oftalmoscopia directa. Y eso, pues, lo puede usar cualquier médico general, ¿no? Se debe usar de preferencia, o se debe usar obligatoriamente con luz apagada, para que permita, y el paciente debe fijar su mirada a lo lejos, para que pueda haber una dilatación pupilar, ¿no? Cosa que así el médico pueda observar bien, sobre todo la papila óptica, ¿no?, y la fobia central, ¿no?, y ver si existen algunas alteraciones, como una papiledema o una papilitis a nivel de la visión. Bien, aquí hay algunas alteraciones. Eh, es importante cuando uno haga fondo de ojo, que se observa usualmente, ¿no?, identificar vasos, ¿no?,
y tendencias del pulso venoso. Por ejemplo, acá vamos a ver en el A es un fondo de ojo lado derecho normal y en el B es un fondo de ojo lado izquierdo. Y en la figura de arriba es una figura que corresponde pues, al fondo de ojo lado izquierdo. Esta es la distribución anatómica que tiene. Es importante, por ejemplo, ver la papila óptica, ¿no? Este es un caso de borramiento de la papila óptica, si se dan cuenta, la papila óptica, ¿no? Cómo está borrada, está edematosa, no se ven los bordes, no están definidos, ¿no? Y estos casos se dan, por ejemplo, cuando hay papiledema, ¿no? Por una hipertensión endocardial, que es en el lado de la izquierda. En el lado de la derecha también hay un edema de papila, pero secundario a una papilitis, a una inflamación de la papila, no secundario por otras enfermedades, como por ejemplo la esclerosis múltiple o otras enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Lo más importante ustedes que deben de hacer, explorar, ¿no? En el fondo de ojo, es ver el edema de papila, ¿no? Eso es importante reconocerlo. Bien, en cuanto a una vez explorado el nervio óptico, se explora también, hay tres nervios que se exploran en conjunto, el motor ocular común, que es el tercer nervio, el patético troquial, que es el cuarto, y el motor ocular externo. Todos esos músculos van a inervar la musculatura que mueve el ojo, ¿no? Por lo tanto, ustedes tienen que ver la motilidad extrínseca del ojo y ver los movimientos del ojo. ¿Y cómo se examina? Pues igual, cada ojo por separado, se ocluye un ojo, como lo tiene aquí en la figura, y se comienza a explorar teniendo los puntos anatómicos. Eh, el recto lateral, nervado por el sexto par, ¿no? Aquí prácticamente tienen, usualmente nosotros usamos una mnemotecnia, que es, una mnemotecnia que se llama reviso, ¿no? REVISO. Quiere decir que si tú lo lees de largo, el recto externo es inervado por el sexto par craneal, y si tú lo lees eh, de derecha a izquierda, el oblicuo superior es inervado por el cuarto par, y el resto es inervado por el tercer par craneal, ¿no? Eso lo pueden constatar ustedes, una mnemotécnica de tal manera que se puedan acordar qué músculos son inervados por los pares craneales. Bien, hay que inspeccionar también los párpados. ¿Ya? Hay que ver la amplitud y la simetría de la hendidura palpebral. ¿Ya? Eh, Esto se da por el músculo elevador del párpado, que está inervado por el tercer par craneal. Por tanto, la paresia del tercer nervio produce caída del párpado, o llamado también ptosis palpebral. Hay que también examinar la fijación y la mirada sostenida. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque el signo externo que indica la parálisis de los oculomotores es el estrabismo. Y el estrabismo viene a ser la desviación de la mirada de la mirada de uno de los ojos, ¿no? El estrabismo puede ser convergente o divergente. Este estrabismo es el signo externo, ¿no?, que presenta el paciente. Pero el paciente lo va a percibir como que, como una diplopía, una sensación de diplopía o visión doble, ¿no? A nivel de la retina. Entonces, este examen para examinar si el paciente está con diplopía o no, también igual tiene que hacerse cubriendo un ojo por vez.
Entonces se examina, ¿no? Y si eh, la diplopía desaparece ante la visión monocular, pues se trata de una alteración de origen neurológico. Y si persiste la diplopía, puede ser, en este caso es monocular, y hay que buscar una causa oftalmológica, como por ejemplo desprendimiento de retina o luxación de cristal. Otra también cosa que hay que ver en el examen de fijación y la mirada sostenida, la presencia, aparte de si es que tiene estrabismo o no, ¿no? La presencia de nistagmus, ¿ya? Me parece que ustedes de repente habrán visto casos de vértigos o mareo, la importancia del nistagmus. Aquí les tengo una tablita para que se puedan diferenciar. ¿Por qué motivo es importante el nistagmus? Porque hay algunos nistagmus que son de origen periférico, cuyo origen está a nivel del sistema eh, vestibular, ciliar, y hay otros de origen central, a nivel cerebeloso. Entonces la diferencia de uno u otro es significativa y es trascendental. Entonces básicamente ahí tienen algunas características. Pero lo más importante, el nistagmus usualmente cuando es periférico, ¿no? Es muy aparatoso, ¿no? Es muy aparatoso, eh, este, aparece de manera brusca, ¿no? Y sobre todo se agota. ¿Qué quiere decir se agota? Tú le estás explorando y desaparece el nistagmus. Después de 5 o 10 segundos el nistagmus desaparece, ya no está presente. Pero el paciente sigue con el vértigo. ¿Ya? Mientras que el nistagmo de origen central no es aparatoso, es más insidioso, más larval, ¿ya? Pero el paciente presenta nistagmus y no se agota. O sea, tú ves el nistagmus y sigue estando el nistagmus. Y tú dices, ¿en qué momento desaparece? No desaparece, sigue el nistagmus. Eso te hace intuir que es de origen central. Otra de las características también que debes de ver es el nistagmus de origen central siempre es vertical. O es vertical o es horizontal, ¿no? Puede darse de múltiples formas, a veces horizontal y vertical. Mientras que el nistagmus periférico es horizontal u horizonte rotatorio, ¿no? Entonces son cositas muy importantes que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de hacer un examen neurológico. ¿Por qué? Porque si te viene un nistagmus de origen central, tienes que iniciar el estudio. Puede ser que sea un paciente cerebrovascular, puede ser que sea una enfermedad desmielinizante, puede que sea un tumor, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, es importante iniciar estudio, ¿no? Mientras que un nistagmus de origen periférico pues, puede ser que sea un síndrome de Meniere, puede ser que sea un vértigo posicional paroxístico lumínico. Son cosas más inocuas que no necesitas de exámenes auxiliares. Y eso implica mucho el pronóstico del paciente. Bien. Ahora, mediante, mediante la inspección de los párpados, el examen de la fijación y la mirada sostenida, todo eso se ve la motilidad extrínseca del ojo, la motilidad extrínseca del ojo, ¿ya? Y la valoración también del nistagmus y del estrabismo. Todo eso te valora la motilidad extrínseca del ojo. Mientras que la motilidad intrínseca del ojo, ¿no? Dado por el tercer par craneal, ¿ya? Se valora las pupilas, ¿no? El reflejo pupilar. Entonces la pupila, pues, el orificio que no es la apertura del iris, esa está inervada tanto por fibras simpáticas como parasimpáticas. La pupila más o menos tiene un diámetro de 2 a 4 milímetros, su forma es circular y su contorno es regular, siempre, y situado a nivel del centro. Entonces, pupilas simétricas son isocóricas, pupilas asimétricas anisocóricas. Entonces, una pupila puede estar en midriasis o puede estar en miosis, ¿no? Y si una está en midriasis y otra en miosis, se llama anisocórica. O puede ser una anisocoria por midriasis o puede ser una anisocoria por miosis. Generalmente las anisocorias por midriasis pueden observarse a nivel de hernias en el uncus temporal, ¿no? O en la parálisis completa del tercer nivel. Ahora, si existe una miosis,
y es bilateral, ¿no? Puede darse en algunas encefalopatías o también en algún consumo de opiáceos o antipsicóticos a veces. Y si es unilateral y aparece miosis, ¿no? Tienes que ver si está afectado el ganglio simpático cervical, ¿no? Sobre todo si es que hay tosis palpebral, miosis, ¿no? Hay enoftalmo, puede estar dado por un síndrome de Claudia-Bernard-Horner, ¿no? Por tumores o adenomegalias a nivel del vértice pulmonar, por tumores de Panquas, ¿no? Que comprimen el ganglio simpático cervical o ganglio torácico y produce esos síndromes característicos. Bien. Aparte de evaluar en la motilidad intrínseca del ojo las pupilas, tienes que evaluar también los reflejos pupilares, ¿no? Y los reflejos pupilares, es importante aquí también examinarlo en una habitación oscura, ¿no? Eh, eh, Se evalúa el reflejo pupilar con una linternita, ¿no? Como lo ven acá. En la parte de arriba, ¿no? Uno entra con una linterna por la parte temporal y lo va desplazando hasta llegar al ojo y al iris, ¿no? Entonces, ¿qué vas a obtener? Un reflejo fotomotor directo. ¿Qué quiere decir? Que el iris se va eh, a reducir su diámetro, va a producir una miosis. Y en el otro ojo, ¿qué va a haber? Un reflejo consensuado, que también el otro ojo va a ponerse miótico. ¿Ya? Ese es el reflejo fotomotor directo cuando tú pues, iluminas con la linternita el iris, ¿no? Del ojo que quieres explorar. Y el reflejo fotomotor indirecto es que el otro ojo se pone en miosis, o llamado también reflejo consensuado. ¿Ya? Eh, Otra cosa, pero a veces cuando, eh, eh, como ven acá en la figura intermedia, tú le haces, iluminas con la linternita el iris y no se hace miosis. Aquí hay un problema, que un reflejo pupilar aferente, ¿no? Hay un problema, hay una ausencia de reflejo fotomotor. Ahora, otra cosa también que también deben evaluar, ¿no? Es el reflejo fotomotor, ¿no? Perdón, el reflejo de la acumulación y de la convergencia. Eh, y esto, pues, ¿cómo se le hace? Pues se le dice al paciente que mire a un objeto lejano, ¿no? Y luego dirige la mirada a un objeto cercano, ¿no? Entonces se va a observar, pues, la miosis en el ojo del paciente, ¿no? Pasa de midriasis a miosis. Bien, aquí hay algunas diapositivas en la cual existen algunas alteraciones, ¿no? Eh, a nivel de, de las pupilas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La pupila de Argyll-Robertson, donde hay una ausencia de reflejo fotomotor, ¿no? Pero hay con conservación de la acomodación, hay miosis y no hay compromiso de la agudeza visual. Este pues, puede darse por una causa de sífilis, o puede darse secundaria de diabetes, o algunas encefalitis virales, ¿no? Hay otra que es la pupila de Ali, pupila perezosa de Ali, ¿no? Que puede aparecer también este, dentro de los más característicos, que es unilateral, y la pupila afectada está levemente midriática, está anisocórica, que hay una anisocoria midriática, ¿no? Y el reflejo de acomodación y el fotomotor, pues hay una respuesta muy lenta, hay una respuesta positiva muy lenta, ¿no? Bien, luego de haberse explorado el tercer, cuarto y sexto par craneal, se explora el nervio trigémino. ¿Cómo se explora el nervio trigémino? El nervio trigémino es un nervio mixto, motor y sensitivo, ¿no? Y va a transmitir la sensibilidad
a la cara a través de sus ramas, ¿no? Pálmica, maxilar superior, ¿no? Maxilar inferior. ¿No? Y da también la inervación motora a los músculos de la masticación, especialmente pterygoideos, temporales y maceteros. Entonces vamos aquí a evaluar las funciones sensitivas y motoras. Entonces la motora, como ustedes pueden ver, eh, aquí a la izquierda, ¿no? Se pide al paciente que muerda, ¿no? Y se ve el trofismo de los músculos maceteros y temporales, ¿no? Luego se le pide al paciente que mueva su mandíbula y se puede examinar los pterygoideos. Ahora, la función sensitiva, ¿cómo se explora? Con la sensibilidad facial táctil en las tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la superior y la maxilar inferior o mandíbula. Se explora tocando al paciente, como ven acá, ya sea con algodón, ¿no? O con un objeto de punta para ver la sensibilidad táctil en las tres ramas del nervio facial, de la parte sensitiva. Y se le pide al paciente, ¿no?, que se siente o no siente, se compara con el otro lado, ¿no? Si es la intensidad y qué características y qué es, ¿no? Y qué tipo lo siente, si es táctil doloroso, táctil térmico, o si solamente siente cosquilleo, ¿no?, producto del algodón. Ujú. Aparte de eso, también se evalúa el reflejo corneal. También no olvidar el reflejo corneal. Tiene como vía aferente el trigémino y como vía eferente el facial. Entonces, con un algodoncito se toca levemente la córnea a nivel de la esclera, a nivel del limbo esclerocorneal. Y soplo con un algodoncito. Y el paciente lo que va a hacer pues, es cerrar los ojos. Un parpadeo rápido, bilateral. Va a haber un reflejo directo y un reflejo consensual en este caso. Bien, algunas alteraciones acá en el nervio trigémino, la lesión completa del trigémino, el paciente va a presentar anestesia humolateral de la mitad de la cara y de las mucosas yugal y nasal. Y también va a estar comprometido los músculos de la masticación. Entonces tú vas a ver, cuando él apriete y los muerda, va a disminuir el relieve de un lado de la cara del músculo temporal y macetero. ¿Ya? Ahora, cuando la reina es que abra la boca, la mandíbula se va a desviar hacia el lado enfermo, ¿no? Generalmente, ¿ya? Dándole un aspecto, pues, a la apertura de la boca, un aspecto oblicuo, ovalado. Ahora, de acuerdo a la localización de las lesiones, eh, pueden clasificarse en supranucleares, como ven aquí arriba, nucleares o infranucleares, en este sur. Ahora, de acuerdo a eso te van a dar algunas características. Otra patología también importante acá es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino que viene a estar dado por un dolor lacinante paroxístico y que se presenta en el territorio de una o más ramas sensitivas. Generalmente es una rama, ¿no?, sensitiva. Y puede estar desencadenado hasta por el roce del viento. El paciente mastica, habla, el roce la piel con la cara, generalmente causa dolor. Eh, Puede estar causado esta neuralgia del trigémino por una compresión neurovascular, una opción. La otra opción puede ser de causa viral y la otra opción por tumores en el ángulo punto severos como schwannomas o meningiomas o esclerosis múltiple también puede darse.
Si no se demuestra la causa, generalmente es idiopático. Bien, el nervio facial. Generalmente el nervio facial también es un nervio mixto, tiene una fase motora y una parte sensitiva. La parte motora, pues, se evalúa los músculos de la cara. Como ven ustedes ahí, se le pide al paciente que gesticule, ¿no? Que muestre los dientes, que infle los carrillos, que, que haga como que sople, que cierre los ojos, que apriete los ojos, ¿no? Que muestre, que abra bien los ojos, que frunza el ceño, frente, que la frunza el ceño. Se ve la integridad de esto. Ahora, la parte sensitiva eh, le da sensibilidad a los dos tercios anteriores de la lengua, pero usualmente aquí habría que examinar el gusto, pero usualmente tanto la olfacción como el gusto no se suelen explorar en el examen neurológico base. Entonces, además el paciente también se lo percibe, ¿no? Si dice, no, sí pruebo los sabores, ¿no? Bien directamente se está dando ya razón de que sí, sí, esa función, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las alteraciones? Eh, una alteración eh, usualmente es la parálisis facial. ¿Ya? La parálisis facial viene a ser la afectación motora, de la función motora del nervio. ¿Ya? Generalmente esta parálisis facial eh, hay que tener en cuenta que puede ser de dos maneras, de dos tipos. La parálisis facial central o la parálisis facial periférica. ¿Ya? Y es muy importante que ustedes distingan en este aspecto. ¿Ya? La parálisis facial periférica está afectada en la mitad de la cara, de la frente hasta la boca. Frente, ojos y boca. Implica que hay un daño fuera de la, fuera de la parte periférica, ¿no? Eh, por fuera de la cabeza. Y la parte central, en la cual solamente está afectada los ojos y la boca, más no la frente. La frente está intacta. Esto implica que hay un daño a nivel del sistema nervioso central. Puede ser un derrame, puede ser un tumor. La diferencia entre uno y otro es sacar una tomografía e iniciar estudios. Por eso es muy importante ustedes que determinen cuándo es una parálisis facial central, cuándo es una parálisis facial periférica, porque eso va a determinar la conducta a seguir. ¿Ya? Bien, otro nervio a investigar es el nervio vestíbulo coclear o el octavo nervio craneal. El vestíbulo coclear está formado por dos nervios. ¿Ya? El, el nervio vestibular, ¿no? Que está relacionado con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, que está relacionado con la audición. Es sensorial netamente. Entonces, eh, las alteraciones aquí, usualmente, para el nervio vestibulo-coclear, eh, vienen a ser la acusia o sordera, la hipoacusia, que es la disminución de la audición, que puede ser conductiva o neurosensorial, y la presbiacusia o pérdida auditiva, relacionada con la edad en los adultos mayores. Eh, Aquí les he puesto en una tablita las causas, sacada también de la Argentina, causas de la hipoacusia, generalmente debida a hipoacusia de conducción, que generalmente viene a ser en el oído medio o oído externo, y hipoacusia de eh, percepción o neurosensorial, ¿no?
que esto generalmente se da en el oído interno. Bueno, y la otra tablita pues es el diagnóstico diferencial de los vértigos, ¿no? Lo que estaba escrito en la anterior tabla, y ahora aquí está ya en forma de pantallazo. Bien, de esa manera se explora el nivel coclear, ¿no? Del nivel coclear simplemente es hacerlo, explorar la audición del paciente. Se le puede pedir también pruebas de audiometría y de potenciales auditivos evocados para darnos una mejor idea. Antes se empleaban las pruebas de René y de Weber, ¿no? Para determinar, pero ahora con la audiometría pues, lo ha desplazado prácticamente esa prueba. Y las pruebas para ver la parte vestibular, el componente vestibular, este, se usan pues algunas pruebas, como por ejemplo la marcha en tandem, la prueba de Varane, que solo están descritos en su libro, y la de Romer. También se emplea la prueba de Unterberger y para ver, eso se usa para ver si hay alteraciones a nivel vestibular. Generalmente la prueba de Varane es la prueba de índice de Varane. La paciente se le dice que estire con los ojos cerrados, estire ambos brazos y que sus dedos los estire, ¿no? Y los coloque paralelamente, ¿no? Usualmente ustedes colocan sus dedos frente a frente con los dedos del paciente. Y si el paciente desplaza o lateraliza sus dedos para uno de los lados, hay una alteración del nivel del vestíbulo. La otra prueba que se usa, pues, es la prueba de Unterberger, la cual el paciente se le hace que marque el paso 30 veces, ¿no? Que levante la rodilla marcando el paso con los ojos cerrados, ¿no? Si es que hay un trastorno a nivel de vestíbulo, pues el paciente tiende a rotar. Bueno, la otra es hacer la prueba de Romberg, ¿no? Y en la prueba de Romberg, ¿no? El paciente tiene que estar con los ojos cerrados y cuando existe una perturbación a nivel de vestíbulo se inclina para un lado. Eso lo vamos a ver más adelante en la diapositiva. No se olviden siempre a nivel vestibular, explorar siempre el nistagmus. Todo paciente con problemas a nivel del vestíbulo, ¿no? Con un síndrome vestibular periférico, siempre tiene que presentar nistagmus. Y el nistagmus es horizontal, ¿ya? U horizonto rotatorio. Recuerden eso siempre. Nunca es vertical. Si encuentran un nistagmus vertical, deben pensar siempre en una patología central. Bien, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago también se exploran en su conjunto, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque inervan estructuras que se relacionan funcionalmente. Recuerden que les comentaba que el sistema paracraneal inervaba los dos tercios anteriores, de su función sensitiva. Los esofaringeos va a inervar el tercio posterior. Entonces, el esofaringeo, la parte motora, básicamente se le dice al paciente que repita la letra A, ¿no? Que diga de manera sostenida la letra A. A la par que va abriendo la boca y esté diciendo la letra A, pues, ustedes van observando la elevación del velo del paladar, que es asimétrica, la úvula que encuentra posición central, ¿no? Y si existe también problema de fonación, ¿no? Si es que hay paresia unilateral del glosofaringeo o del vago, pues va a ver que uno de los pilares no se eleva y eso produce la dirección de la úvula hacia la dorsal. Otra también puede darse que al paciente también se le va a generar con baja lengua.
para ver la parte posterior de la faringe, ¿ya? Y si tú le examinas con el bajalengua, le dice al paciente que abra la boca, vas a observar una contracción de los pilares simultáneamente. Y ese es el reflejo. Les comentaba, a ver, de que con baja lengua se debe también ver el reflejo velo-palatino, ¿no? Dado aquí por el glosofaringio. Ahora, las alteraciones del glosofaringio pues, puede darte una disfagia, ¿no? Si es que existe alteración del nervio, ¿no? Trastornos de deglución, disartria o atrofia de la lengua. También puede darte. Y esto como causa de que a veces pueden ser causas de tumores, abscesos, enfermedades desmielinizantes, pues, o también enfermedades o etiologías vasculares, hemorragias o isquemias. Hay otra patología que es la neuralgia de trigemio, del glosofaringio, perdón, que es la neuralgia del glosofaringio es más rara, ¿no? Aparece en algunas personas y hay un dolor lacinante paroxístico a nivel de la amígdala, con irradiación hacia la parte lateral del cuello. Y esto se da después de que el paciente deglute, o cada vez que el paciente deglute. Obviamente esto puede darse de causa de manera idiopática, ¿no? Pero hay que descartar otras lesiones estructurales para dejar o para pensar que fue idiopático. Esta es la alteración que te da el nervio glosofaringio, desviación del paladar y del agua. Igual también el nervio vago, la alteración que va a dar una desviación del velo del paladar. El decimoprimer nervio, el nervio espinal o accesorio, es un músculo netamente motor, ¿ya? Y va a inervar el músculo del trapecio y el esternocleidomastoideo. Por lo tanto, si te inerva el trapecio y el esternocleidomastoideo, su exploración va a consistir en evaluar el tono, la fuerza y el trofismo de dichos músculos, ¿no? Ya, ¿cómo lo haces? Pues colocas las manos en los hombros y dices que eleve los hombros. Colocas para evaluar el trapecio y el esternocleidomastoideo, colocas la palma de tu mano en su cara y le dices que voltee hacia ese lado. Evalúas la fuerza de ambos. Bien, ¿qué alteraciones da? La parálisis del esternocleidomastoideo puede darse cuando es única, puede darse alguna disminución, una hipofunción en la rotación de la cabeza, no se afecta la postura, el paciente puede levantar la cabeza, no hay problema. Eh, pero sí hay una cierta desviación del método al flexionar la cabeza hacia el lado paralizado. Ahora, estas alteraciones pueden darse pues, por igual enfermedades vasculares, tumores, traumatismos, ¿no? Otras alteraciones, metástasis, que pueden afectar a estos músculos, ¿no? Y el nervio hipogloso también es un nervio motor, da una inervación motora de la lengua, se explora el paciente, o sea, se explora, solicitando al paciente que saque la lengua y que la mueva en diferentes direcciones. O si no, que empuje con su lengua el carrillo y tú pues, tocas el carrillo, la cara de ese mismo lado y ves la fuerza de la lengua, ¿no? Para intentar empujar y con su lengua tus dedos, ¿no? Bien, ¿qué pasa si se afecta el músculo hipogloso? En este caso, como el hipogloso va a inervar lo que es el músculo genioglosio, va a producir una parálisis, ¿no? Entonces va a producir una alteración que se llama dislalia.
con trastornos en la masticación y la deglución. Este puede darse por causas igual, vasculares, como isquémicas, hemorragias, pues, tumores, traumatismos y otras alteraciones que puedan suceder. Bueno, y según su agente, pues estos son los síndromes asociados a los nervios craneales, y los he sacado de un pantallazo de la. Una vez que se inspecciona los pares craneales, hay que ver la motilidad. La motilidad comprende la aspiración tanto del trofismo como del tono muscular y de la motilidad activa, voluntaria e involuntaria. La motilidad activa voluntaria se da a través de la fuerza muscular y la motilidad activa y la motilidad involuntaria se da a través de reflejos, ¿ya? Ya sea reflejos profundos o superficiales. Ahora, el trofismo se realiza dando una valoración de una manera subjetiva, ¿ya? El trofismo se valora de manera subjetiva. ¿Qué vas a valorar de manera subjetiva? La masa muscular y el volumen del músculo. ¿Y por qué es subjetivo? Pues para un explorador le puede parecer un paciente que tiene una masa muscular adecuada y para otro quizás no. Por lo tanto, ser lo más acuciosos, lo más minuciosos al momento de calificar el trofismo en la valoración de la masa muscular y de su volumen, ¿ya? Eh, si uno lo encuentra demasiado pequeño el músculo, lo puede catalogar como una hipotrofia. Y si uno lo encuentra demasiado grande, como una hipertrofia. Y una atrofia es cuando el músculo está disminuido tanto de tamaño y además hay datos de inervación, que no están inervados. O sea, hay una degeneración de los axones, hay una degeneración. Entonces, si el músculo está hipotrofiado, la hipotrofia puede ser netamente de origen neurogénico, por lesiones en la segunda motoneurona de la vía piramidal, y suelen ser asimétricos. Y si es de origen muscular, se caracteriza por una disminución a nivel proximal y suelen ser simétricos. Pero también puede hipotrofiarse por desuso, y eso pues acompaña a esas patologías osteoarticulares, generalmente los mayorcitos, ¿no? Que le duele la rodilla, le duele el hombro, no camina, se postra, ¿no? Eso causa una atrofia muscular. Bien, el tono muscular se define como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que está voluntariamente relajado. ¿Y cómo se explora? Pues palpando la masa muscular. Se palpa la masa muscular y se valora la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo. Y tú puedes valorar si es un tono muscular adecuado, ¿ya? Este, hay alteraciones que se dan en base al tono muscular y puede suceder como una rigidez, ¿ya? Un aumento o hipertonía. Este aumento de hipertonía puede presentarse como rigidez. En esta rigidez existe limitación durante todo el arco de movimiento. Otra hipertonía puede darse por la espasticidad, que está en relación con la velocidad del estiramiento. Eh, Suele ser mayor al inicio y va disminuyendo conforme va aperturando, tipo una navaja de resorte. Tú lo abres, al inicio se abre y después va bajando cuando estiras un músculo. O la hipertonía también puede darse por la disminución del tono muscular, ¿no? Bien. A ver, perdón, dice. Este, entonces, la hipertonía puede presentarse como rigidez o como espasticidad. Y otra alteración del tono muscular es la hipotonía.
En la hipotonía, pues hay una disminución del tono muscular. Bien, aparte de la motilidad, de evaluar el trofismo y el tono muscular, se evalúa la motilidad de los músculos, ¿no? Entonces, la motilidad se valora de manera voluntaria, de una manera activa voluntaria, que es la fuerza muscular. Y aquí se evalúan grupos musculares, ¿no? Entonces, se le pide al paciente que haga movimientos activos, ¿no? Para, primero, contra la gravedad y después en contra de la resistencia, ¿no? Dada por el médico, para ver la fuerza muscular del paciente y se valora también en escalas la fuerza muscular, ¿no? Los músculos que se suelen evaluar de manera rutinaria es el bíceps, tríceps, ¿no? En las extremidades superiores. Y en las extremidades inferiores, el cuádriceps y los isquiotibiales. Cuádriceps, isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso. Ahora, la exploración siempre se debe hacer de manera comparativa, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? Y bien, ¿cómo se valora eh, la fuerza muscular? Pues con estas pruebas, la maniobra de Mingasini para la extremidad superior, la maniobra de Mingasini para la extremidad superior. Y le pide al paciente pues, que levante los brazos con las palmas de las manos hacia arriba, o ustedes le levantan y lo dejan las palmas de las manos hacia arriba, casi, casi juntas a una distancia de 10 centímetros, de mucho separar, y lo observan. Si una de ellas cae, hay una pared. Y la miografía para miembros inferiores, la paciente boca arriba, que doble las piernas en esa posición, ¿no? Paralelas, sin que choquen una con otra, sino paralelas. Si cae una de esas, ¿no? Hay una migración para miembros inferiores. ¿No? Entonces, esta maniobra de migración se puede explorar tanto para las maniobras superiores, para las extremidades superiores e inferiores. Y generalmente el miembro que está afectado va a caer, va a descender. Después se emplea la prueba de Barré. La prueba de Barré se le pone al paciente boca abajo, de cúbito ventral, y que doble sus rodillas, flexione las piernas de esa manera. Y la pierna que cae es la pierna que está afectada de esa manera. Esto me sirve ¿para qué? Para detectar si existe algunas patologías como hemiplejías, paraplejías, cuadriplejías, ¿no? En relación con la fuerza muscular, ¿no? Los libros de eso pueden ver de las diversas diversas afectaciones que sean, sea como paraplegia, cuadriplegia, plejía, la mucha movilidad activa historia, ¿no? Además se va a hacer una movilidad activa involuntaria mediante los reflejos. Eh, Los reflejos pueden ser de estiramiento muscular, es una opción. Y estos dos reflejos me permiten determinar la, el sitio de lesión, ¿no? Generalmente se explora el reflejo bicipital y se ve que el nivel de integración es a nivel de la médula espinal C6. Aquí yo estoy hablando donde me permite determinar cuando hay una lesión de la motoneurona, de la primera motoneurona o de la segunda motoneurona. Para los casos, los pacientes que están afectados eh, tienen algún tipo de parálisis.
Bien, los reflejos, como decía, mayormente combinados son el reflejo bicipital, ¿no? Donde tiene su nivel de integración a nivel espinal a nivel S6, el reflejo tricipital, cuyo nivel de integración a nivel de la médula espinal está en S7, y las extremidades inferiores es el reflejo patelar, ¿no? O rotuliano, que está a nivel de la L4, y el reflejo aquileo, que está a nivel de la S1, ¿no? A nivel de la médula. El aumento de la amplitud de estos reflejos se denomina hiperreflexia y la disminución hiporreflexia, ¿no? Y la ausencia arreflexia. Entonces, usualmente se usan cruces. Eh, si hay una este, hiperreflexia, tres cruces, hiporreflexia, una cruz, y si los reflejos son normales, dos cruces. Bien, otra cosa muy importante dentro de los reflejos, a examinar estos son los reflejos osteopenianosos. Hay otros tipos de reflejos que es los cutáneos mucosos o superficiales. Los anteriores son reflejos luminosos o profundos. Dentro de los reflejos cutáneos mucosos o superficiales a investigar es el signo de Babinski, ¿no? No sé si ustedes han visto si es en su libro. Se explora, ¿no? Por la parte externa del pie, se explora con objeto punzante, se pasa por la parte externa del pie. Si el paciente todos sus dedos los arquea, está dentro de lo normal, pero si el paciente, el primer dedo está en hiperflexión y los otros, el primer dedo está en hiperextensión y los otros en hiperflexión, es un reflejo de Babinski patológico. Y esto se traduce en que hay un compromiso a nivel de la vía piramidal, hay una lesión a nivel de la vía piramidal. También puede darse luego de algunas crisis epilépticas, ¿no? O después de un brote de esclerosis múltiple. Pero generalmente la vía piramidal está comprometida. Este reflejo de Babinski suele ser normal hasta los 2 años de vida, o sea que no lo exploren en niños pequeños. Bien, luego de examinar eh, la motilidad, se procede a examinar lo que es la sensibilidad. Y para explorar la sensibilidad se usan mucho los dermatomas. Los dermatomas es importante tenerlo presente, ¿no? En todo caso, tener una cartilla, ¿no? Donde puedan ubicarse con los dermatomas, porque eso me va a permitir deducir dónde está el nervio alterado, ¿ya? Entonces, el estudio acá de la sensibilidad se divide en una sensibilidad primaria o superficial, ¿no? Y una sensibilidad secundaria o profunda. La primaria o superficial se explora mediante la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. Y la sensibilidad secundaria o profunda mediante eh, posicional y vibratoria, como el diapasón. Ustedes vemos en la figura de arriba sensibilidad superficial y en la figura de abajo sensibilidad profunda. Usualmente en el estudio neurológico siempre se examina la sensibilidad superficial, ¿ya? O estereoceptiva. ¿Ya? Siempre se examina eso, ¿no? Y para eso, pues el paciente tiene que estar alerta y cooperando. Nunca examinar a un paciente que está con los efectos de alcohol, drogas o fármacos o sedantes, ¿no? Porque no va a ayudar, ¿no? El pacientito tiene que estar con los ojos cerrados, ¿no? Y decir, ¿no? Si siente no, con la misma intensidad o no. Y se puede explorar, como les digo, la sensibilidad táctil, ¿no? La sensibilidad térmica, mediante calor frío, o la sensibilidad dolorosa, como algún objeto punzante. Siempre deben hacerlo de manera simétrica y siguiendo el dermatoma, para comparar entre los dos mismos.
¿Cuáles son las alteraciones que pueden presentarse? Pues el paciente eh, tenga una sensibilidad reducida, se llama hipoestesia, o también puede haber una percepción del dolor disminuida como una eh, hipoanalgesia, hipoalgesia, o una abolición de la sensibilidad como una anestesia, ¿no? O, o una anestesia dolorosa como una analgesia. Dependiendo de lo que tenga, pues puede tener una hipoestesia, hipoalgesia, anestesia, analgesia, hiperestesia, cuando la sensibilidad está aumentada. Y la alodinia viene a ser, el paciente lo percibe como doloroso, un estímulo no nociceptivo. Es un dolor, el paciente tiene una percepción exagerada del dolor ante un estímulo. Y puede acompañarse a patología del sistema nervioso periférico central. Bien, una vez evaluada la sensibilidad, se pasa a evaluar la coordinación neuromuscular. Y la coordinación neuromuscular pues, se ve en el paciente la fluidez de los movimientos, ¿ya? Tanto la colaboración de los músculos agonistas como antagonistas, la conservación de la postura, ¿no? Eh, y los mecanismos que se emplea el paciente para controlar la rapidez y amplitud de los movimientos, al hacer una u otra actividad. Tú ya vienes viendo de manera indirecta cómo está la coordinación del paciente. Y para eso, pues, tiene que existir una integridad de todas las vías a nivel del sistema nervioso. Ahora, estas estructuras que se emplean para una buena coordinación muscular, una buena coordinación, eh, o llamada también taxia, son múltiples y son centrales a nivel del cerebelo, corteza cerebral, conexiones córtico-espinales, córticos cerebelosas, cerebelo-espinales, o también puede ser periférica, donde parten los receptores musculares, tendinosos, osteoarticulares, laberinticos, sensibilidad estereoceptiva y particularmente la vía visual y la auditiva. Ustedes pueden ver, todo participa en la coordinación neuromuscular. Por lo tanto, una alteración en esas vías puede alterar la coordinación neuromuscular. Entonces, ¿cuándo hablamos de ataxia? Pues cuando hay ausencia de los trastornos significativos en la fuerza y eventualmente a nivel del tono muscular. Entonces, sus movimientos van a estar afectadas presentando una incoordinación que puede ser de leve a grave. Y para la coordinación neuromuscular, pues empleamos la famosa prueba de Romberg. Como ustedes pueden ver en los dibujos, el pacientito tiene que estar de pie, con los pies juntos y brazos estirados, cerrados los ojos. Si es que, y el paciente tiende a lateralizarse. Esa es una opción de Romberg. O la otra, pues, el pacientito coloca su eh, pie hacia adelante, ¿no? Y cierra los ojos, ¿no? Esa es una maniobra de Romberg sensibilizada, ¿no? Y lo que va a hacer simplemente, si existe una alteración en la coordinación neuromuscular, el paciente tiende a lateralizarse, pierde el equilibrio, en otras palabras. Y hay que tener cuidado y hay que colocarse, como está en la figura, al costado o detrás, porque el paciente puede caerse y se puede lastimar. Ustedes deben de explicar siempre, al hacer cada prueba, deben de explicar al paciente lo que van a hacer. Bien, la prueba de coordinación neuromuscular se realiza de dos maneras. Una prueba de coordinación estática, haciendo de Romberg, ¿no? La prueba de equilibrio de Romberg. Y otra prueba de coordinación dinámica.
Y la otra prueba es dinámica, ¿no? Las pruebas de coordinación dinámica se evalúan mediante las simetrías, que no es más que la capacidad en la cual el músculo o la persona eh, va a dar la medida exacta de la velocidad, distancia y fuerza para realizar una acción. Por ejemplo, para agarrar un objeto, ya calcula la distancia, ¿no? La fuerza y la velocidad que va a hacer para agarrar eso, ¿no? Y luego llevarlo al bolsillo, guardarlo. Cualquier alteración en eso pues, genera una dismetría, ¿no? Entonces, y las pruebas para ver las metrías, para valorar la coordinación dinámica, este cuadro es para valorar una ataxia sensorial. Las pruebas para coordinar una dismetría, pues son esas. Es la prueba de índice nariz, como lo ve la señorita, que está con el índice, se toca la punta de la nariz, con la punta del índice, la punta de la nariz. O el caballero, que se hace la prueba de índice, nariz, índice. Con su dedo índice toca su nariz y luego toca el índice de medio, siempre con la punta. O si no, con los ojos cerrados, eh, se toca, abre sus brazos y se toca de manera alternada el índice derecho a su nariz y luego el índice izquierdo a su nariz. Esa es una prueba. La otra es la prueba de talón-rodilla. Esa sirve para ver la coordinación. O la otra es la prueba de Miller-Fisher, en la cual el paciente con el pulgar se toca todos los dedos de la coordinación rápida. Bien, la coordinación mecánica se evalúa mediante las metrías, de esa manera. Y otra manera también de valorar la prueba dinámica, la coordinación dinámica, es usando las diadococinesias. La diadococinesia viene a ser la capacidad para hacer movimientos voluntarios rítmicos, ¿no? De manera alternada. ¿Cómo así? Ustedes pueden ver en la palma de la mano de la paciente, ¿no? Intercambia o alterna. Se toca el muslo con la palma de la mano y luego con el dorso. Y luego alterna con la palma y luego con el dorso. Si hubiese una diadococinesia, o sea, cuando estuviese alterado, el pacientito no va a poder coordinar esa alternada. Y estas pues, alteraciones pueden darse en algunas circunstancias. Bien, entonces la prueba de la coordinación dinámica se evalúa por medio de las metrías, uno, la diadococinesia, otra, y una tercera se puede evaluar también la marcha. Y se le pide al paciente que camine de un lado a otro para ver si hay una simetría en sus movimientos, ¿no? Y evaluar posibles desviaciones del recorrido, ¿no? Y la presencia de movimientos asociados. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay que descartar pacientitos porque algunas veces tienen marchas características, ¿no? Como decía, ¿no? Una marcha en stepage, marcha en tandem, marcha parkinsoniana, ¿no? Una marcha por hemiparesia espástica, ¿no? Que puede presentarse, ¿no? O por ataxia cerebelosa, ¿no? Entonces, van a adquirir eh, marchas características, ¿no? Como por ejemplo cuando uno tiene una secuela del derrame, ¿no? Y tiene una marcha espástica característica o el segador, ¿no? El paciente su pie arrastra como si fuese una hoz y estuviera segando, ¿no? O a veces también tiene una marcha en patch o marcha romana. De esas tres maneras, ¿no? Se pueden valorar la coordinación dinámica. Valorar las metrías, diadococinesia y las marchas. Bien, una vez evaluado ya
la coordinación neuromuscular de manera estática, con la prueba de Rondo, y la coordinación dinámica con, con las metridas de leucocinesia y la prueba de marcha, se procede a evaluar la praxis. La praxis viene a ser la realización adecuada de un movimiento voluntario o de un gesto posicional. Y cuando esto sucede se llama eupraxia. La praxia no es más que una habilidad para realizar movimientos organizados y voluntarios. Estos son aprendidos, primeros deben ser aprendidos y tienen una finalidad de una respuesta a un estímulo determinado. Por ejemplo, pues el abrir una botella de vino, abrir con un sacacorcho, abrir una lata de café, una lata de leche. Son habilidades que tú ya tienes a través de movimientos organizados y voluntarios, que los has aprendido y tienes como finalidad pues, dar una respuesta a un estímulo determinado. Ahora, en las prácticas hay que determinar pues, movimientos voluntarios, gestos generalmente eh, gestos intransitivos, las cuales no implican la utilización de un objeto. Por ejemplo, en las prácticas se le puede decir al paciente que haga gestos elementales, como por ejemplo que cierre los ojos, que cierre los puños. Eso es una praxis, gestos elementales, ¿no? También se le puede decir que muestre alegría, satisfacción, sonrisa, enojo, que frunza el ceño, el entrecejo, que manifieste sorpresa, cómo estarías si estuviese sorprendido, ¿no? Si estuviese contento, qué gestos haría, ¿no? O también puedes expresar gestos descriptivos, decir al paciente de repente que efectúa una pantomima al peinarse, ¿no? O cuando mata una mosca, por ejemplo, o al cepillarse los dientes. Todo esto son pruebas me indican valorar una praxis. El paciente que tiene alguna apraxia no va a poder realizar esas actividades. Bien, también hay praxias en las cuales se les pide al pacientito que dibuje figuras geométricas, ¿no? Ya sea simples o complejas, ¿no? Y a veces el pacientito no lo va a poder realizar porque está alterada. Entonces, la praxia viene a ser la dificultad para manifestarse o llevar a cabo el gesto como elemento de acción. Ahora, la praxia, hablar de apraxia implica tener alterado uno de los lóbulos frontales, implica compromiso del lóbulo frontal, ya que de ahí surge el impulso de acción, o también puede estar alterado el lóbulo parietal del hemisferio dominante, donde ahí integra la información visual, auditiva y somestésica. Entonces, tener un paciente con apraxia, pues hay que pensar que está alterado o a nivel frontal, es una opción, o a nivel lóbulo parietal del hemisferio dominante, ¿no? Después de evaluar praxia, evaluamos también la agnosia. La agnosia viene a ser la capacidad que tiene el cerebro para reconocer la información que ha aprendido previamente a través de nuestros sentidos. Y aquí pues se pueden explorar diferentes tipos de agnostias, táctiles, visuales, visuoespaciales auditivas, exploración de agnostias corporales o somatognostias. Todo eso de ahí está en su libro. Entonces, ¿y cómo se explora? Pues,
El paciente debe identificar eh, algunos objetos, ¿no? Mediante la consistencia, textura, ¿no? Le hace que reconozca, ¿no? Si es que reconoce qué es, ¿no? Algún objeto, ¿no? Mediante el tacto o a nivel visual, ¿no? Para que reconozca también algunos objetos. Bien, la alteración de esto pues, se traduce en una agnosia. Incluso, por ejemplo, para la exploración de las agnosis auditivas, ¿no? El paciente tiene que reconocer palabras que ya ha escuchado, ¿no? O los sonidos elementales, ¿no? Entonces, si no lo reconoce, pues hay un problema de una agnosia auditiva. Luego de explorarlo, se explora el lenguaje, ¿no? El lenguaje, como ustedes saben, vienen a ser signos, un conjunto de sistemas de signos que usa el ser humano para expresar pensamientos e ideas mediante el habla, que son símbolos auditivos, o mediante la escritura, que son símbolos gráficos, o mediante gestos, que son símbolos motores. Pero también el lenguaje puede estar formado por algunos signos arbitrarios, codificados, ¿no? Y esto pues representa la realidad en ausencia de esto. Ahora, en el lenguaje se va a explorar la expresión oral, la expresión, la comprensión oral, expresión escrita, comprensión escrita y la exploración del cálculo. Ujú. En la expresión oral hay que evaluar el lenguaje espontáneo del paciente. Se le hace conversación y se le va evaluando cómo está hablando el paciente. De una manera indirecta se está evaluando la manera de cómo se expresa oralmente el paciente. Si tiene un grado de dificultad o no, ¿no? Para iniciar la producción verbal. Todo eso se evalúa. ¿Ya? En la comprensión oral, ¿no? Al paciente se le señala o le da objetos, ¿no? Y que el paciente reconozca, ¿no? Los objetos, ¿no? Al igual también como el paciente debe ejecutar órdenes dadas por el médico, ¿no? Esas órdenes tienen que ser sencillas de preferencia, órdenes simples. Bien, las alteraciones en el lenguaje, ¿qué te producen? Se producen afasia de comprensión sensorial o de Wernicke. Es la pérdida de trastornos de la comprensión del lenguaje. Eso se da a nivel de la comprensión oral. Y a nivel de la expresión oral, la alteración se produce una afasia de expresión por una lesión motora en el área de Broca. Hay pérdida o trastorno de la producción en el nivel del lenguaje. Bien, la comprensión escrita, ¿no? Se evalúa, ahí se va a evaluar mediante la lectura. Lectura y reconocimiento de letras, tanto cursivas como mayúsculas. Se va a evaluar también el letreo de las palabras. Se hace al paciente que lea, que deletree palabras. Y se evalúa la comprensión escrita. Cardiovagales es valoración de la frecuencia cardíaca durante la respiración profunda. Entonces, hay cambios en la frecuencia cardíaca con la respiración profunda. Y usualmente son de influencia vasovagal. Entonces, a las maniobras de Valsalva, por ejemplo, ¿no? El paciente está insuflando algo, ¿no? Usualmente existe una taquicardia, ¿no? Durante la maniobra de Valsalva, luego seguida de una bradicardia posterior, ¿no? A veces también se hacen pruebas de estrés emocionales, ¿no? Donde
Se le hace al paciente que realice cálculos aritméticos con la finalidad de estresarse, ¿no? Y aumentar la frecuencia cardíaca por su ansiedad, ¿no? El estrés emocional, ¿no? También se exploran a nivel de las pupilas, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Eh, Generalmente cuando hay una disfunción eh, simpática o parasimpática, ¿no? Se alteran las pupilas produciendo miosis o midriasis, dependiendo de las alteraciones que tengan. Y por último, también hay un control de esfínteres genitales. Esta sí se realiza a nivel de urólogo, a nivel de especialista. Esto no se puede hacer por el público general, por no disponer de las herramientas necesarias. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la exposición. No sé si tendrán alguna pregunta. ¿Todo ok? Todo claro, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, en el cuadro mayormente vienen en los exámenes, o sea, vienen mayormente los cuadros, ¿no? Perdón, no te escuché muy bien. ¿Cómo dices? Los cuadritos mayormente lo consideramos para los exámenes, ¿no? Mm, Bueno, yo te recomendaría que veas la parte de semiología, la parte de la semiología, algunos cuadros que tú consideres importantes, sobre todo vértigo central, periférico, ¿no? Eh, y exploración física. Gracias, doctor. Esto lo voy a pasar a su delegada ya, la diapositiva. Bien, chicos, que tengan suerte en el examen.